Bendiciones y bienvenidos a Énfasis PR con el doctor José Orlando Colón, una producción de Big Legend Studio. Quien te habla es el doctor José Orlando Colón, pastor del Ministerio Volver a Soñar y psicólogo clínico y escolar. Hoy estamos grabando nuestro primer episodio de esta nueva temporada. Pasamos de la radio a las redes, pero de la misma forma, un contenido que sigue impactando tu vida, sigue edificando, transformando, dando vida a toda la familia. Durante este tiempo hemos estado pensando qué comparto contigo en este primer episodio. Y hay una palabra que creo que es sumamente conveniente y acertada de compartir. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. En estos días finales vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque van a ser tiempos desafiantes, van a ser tiempos donde vamos a ver gente siendo transformada no de la mejor manera. Por eso Pablo de alguna forma estaba advirtiendo a su protegido y a su discípulo, hijo espiritual Timoteo, de que tuviera en cuenta de que la gente de ese último tiempo, de estos tiempos finales, iban a ser medias complicadas. Dice 2 de Timoteo 4, versos 3 y 4, que iban a llegar días en que la gente no iba a querer escuchar la buena enseñanza. La versión Reina Valera dice que iban a tener comezón de oír. En cambio, iban a querer escuchar doctrinas que fueran y enseñanzas que fueran diferentes. Por eso iban a buscar maestros, falsos maestros en realidad, que le iban a comunicar lo que ellos querían escuchar. La gente no va a escuchar, decía Pablo, la verdadera enseñanza, sino que iban a poner atención inclusive a cuentos y fábulas. Por eso decía, van a venir gente que va a tener dificultad para escuchar todo lo que la buena palabra del Señor dice. Tiempos como este pues se convierten en tiempos difíciles, tiempos para nada ordinarios. Dice que iban a venir gente que iban a ser amadores de sí mismos, que iban a ser ávaros, que iban a ser desobedientes, iban a ser ingratos, gente tan orgullosa que se iba a creer más importante que los demás. No iban a respetar ni a Dios, iban a ser crueles, se llenarían de odio, iban a decir mentiras, iban a odiar todo. Por eso decía Pablo, no vamos a poder confiar en ellos porque son tan orgullosos que van a actuar sin pensar. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana. De hecho, utiliza Pablo la siguiente referencia. Van a parecer que aman a Dios y lo respetan, pero con su conducta lo van a demostrar. ¿Te has encontrado con gente así, que aparentan ser gente que ama a Dios, gente que incluso dice que Dios ama tanto y los ama tanto, pero ellos no quieren ni siquiera seguir? De hecho, en Isaías, en un momento dado, Dios dice, hay de aquellos que le dicen malo a lo bueno y bueno a lo malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, gente que en el fondo de su corazón sabe que las cosas están mal, pero hace todo lo indecible para que en vez de que le digan que las cosas están mal, le digan que ellos están bien. No porque sea importante o que sea real, sino porque en el fondo ellos quieren hacer lo que les da la gana. Un dato importante dentro de todo esto es que las Sagradas Escrituras, tanto Pedro, el mismo Jesús y Pablo, dice que en estos tiempos finales, en estos postreros días, donde vendrían, como te dije, tiempos difíciles, iba a venir gente que iban a ser falsos profetas. Incluso Jesús dice en Marcos capítulo 13 que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, y van a hacer incluso señales y prodigios. Si usted va al libro de Mateo capítulo 7, al final, Jesús dice que iba a haber gente que aquel día iban a llegar al cielo y le iban a decir, Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús diría, pero yo nunca los conocí. Así que dentro de todo este espacio
de gente que vamos a tener hoy en día, habrá mucha gente que quiera decir que las cosas son buenas porque simplemente a ellos les parece bien y quieren acomodar la palabra del Señor a sus propios deseos. No ellos acomodarse a lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere se acomode a lo que ellos desean. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, su verso 1 al 3, que el Espíritu dice que en estos tiempos mucha gente iba a apostatar de la fe. Apostatar no es otra cosa que conocer la verdad y alejarse de ella. Y decir que no es cierta, sino contradecirla aún sabiendo. Pablo dice que esa gente va a escuchar espíritus engañadores, incluso doctrinas de demonios. Y por la hipocresía de ellos, iban a tener tan cauterizada o tan cicatrizada, tan congelada y de cierta forma cauterizada fuerte y impenetrable esa mente, que iban a prohibir casarse, iban a mandar mandamientos, iban a decir mentiras. ¿Por qué? Porque son gente que en algún punto perdió toda la fe, toda la confianza y prefirieron entonces hacerse caso a sí mismo y no a lo que Dios quería para ellos. Así que es un reto para la iglesia de hoy en día, es un reto para ti, amigo que me escucha, que me estás viendo hoy, poder ser extraordinario en un tiempo que para nada es ordinario. Tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos sinceramente de muchos retos, pero a la vez tiempos donde podemos hacer lo que decía el apóstol Juan en Apocalipsis, poder identificar a aquellos que vienen disfrazados de falsos, que son falsos profetas, que vienen disfrazados y que los podamos resistir y ya hemos probado y poder mantenernos firmes y hallar a aquellos que son mentirosos. La pregunta que me hacía cuando estaba preparándome para este episodio de nuestra temporada era: ¿cómo podemos ser extraordinarios en este tiempo que no es nada ordinario? Vienen a mi mente un par de ideas que quiero compartir contigo desde mi corazón a tu corazón. Pienso que, número uno, para poder ser extraordinario en un tiempo que no es ordinario, en este tiempo difícil, lo primero que tiene que ocurrir es que debemos creer de manera extraordinaria. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe no podemos agradar a Dios. No hay forma de que podamos agradar a Dios si no creemos. ¿Por qué? Lo dice de forma sencilla. Si yo no creo, pues no voy a creer que Él existe. Si no tengo fe, tampoco voy a creer que Él cumple lo que promete. Así que la primera línea para ser extraordinario y resistir en medio de este tiempo tan poco ordinario es tener una fe extraordinaria, es atrevernos a ir más allá. Créame cuando le digo que las mayores batallas que usted y yo vamos a tener comenzarán con tus dudas. Cuando el enemigo fue a atacar a Adán y Eva, no fue otra cosa, sino que cuestionó todo lo que Adán y Eva creían. Le dijo a Eva: o sea que él te dijo, que Dios dijo en algún momento que si comían de aquí morirían. Realmente él lo que estaba diciendo era que no quería que fueran igual a él. Así que empezó a sembrar duda. La mayor parte de nuestras guerras comenzarán con una batalla en nuestra mente que se extenderá a nuestro corazón. Por eso tenemos que ir transformando y acrecentando nuestra fe. Permíteme recordarte esto: Dios no ha perdido una batalla. Dios no ha fallado. ¿Tú crees que Él empezará a fallar ahora? Estamos donde estamos porque creemos, porque hemos creído y hemos ido a más. Así que si en lo poco has creído y Dios te ha compensado y ha cumplido lo que ha prometido, tú piensas que no va a hacer lo mismo cuando vayamos a lo más. De hecho, déjame recordarte algo. Jesús nunca criticó a sus discípulos porque
si eran enojones, si eran changuitos, si eran gente que no se acercaban a él. Al contrario, él hizo énfasis en que tenían que tener más fe. Y una de las cosas que me vas a escuchar decir vez tras vez aquí en Énfasis PR es que tienes que acrecentar tu fe. Jesús nunca le señaló esas deficiencias de carácter, más bien señaló, debes creer, debes moverte, porque el que cree es transformado, porque el que cree se mueve a mucho más. Ahora bien, hablando de fe, la Biblia dice en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que me lleva a mi segundo punto. Para poder ser extraordinario en estos tiempos que no son tan ordinarios, debemos conocer a Dios de una forma extraordinaria. Y la primera cosa que se me viene a la mente y creo que todo creyente debería tener en mente es que para conocer a Dios de una forma extraordinaria, yo tengo que conocer su palabra. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios habla? Porque así conocemos cómo Dios piensa y podemos identificar cuando alguien viene con algo que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Una cosa que la palabra deja bien clara es que ella es la palabra profética más certera. En este tiempo donde hay tantos profetas, hay tanto apóstol, maestro, evangelista o pastor proliferando en las redes y hablando, tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia dice que algunos de ellos, inevitablemente algunos de ellos, son falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles y falsos incluso cristos. Tenemos que tener la sagacidad y la sabiduría. La Biblia dice en Tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno. De la única forma que yo puedo examinar con certeza es cuando conozco cómo Dios piensa, lo que Dios dice, cómo Dios habla, cuál es el metal de voz que utiliza. Hay gente que ha dicho con mucha veracidad y muy acertadamente, tú quieres escuchar la voz de Dios audible, lee la Biblia en voz alta. A veces somos tan dados a escuchar lo que otros dicen a nuestras vidas que nos olvidamos nosotros mismos de cultivar nuestra relación con Dios, teniendo tiempos de calidad con Él en oración, en intimidad y leyendo la Biblia, conociéndolo. La Biblia dice que ella es inspirada por Dios y es útil para revelarnos, para perfeccionarnos. A veces queremos tanto escuchar lo que otros dicen y nos olvidamos que ya Dios dijo. No me malinterprete, no estoy en contra de la palabra profética, ni estoy en contra de los apóstoles y los profetas. Yo en lo personal creo que el ministerio quíntuple es necesario hoy en día para desarrollar, porque la Biblia dice en Efesios que son estos 5 ministerios los que ayudan a que la iglesia madure, crezca y se parezca a Jesús. Pero no podemos depender como cristianos únicamente. Si queremos ser gente extraordinaria y no ordinaria, no podemos depender únicamente de lo que otro digirió, otro estudió, comió o aprendió en la presencia de Dios. También nosotros tenemos mucho por descubrir en su presencia. Así que si tú quieres ser extraordinario, no solo debes creer extraordinariamente, sino conocer a Dios. Y solamente conocemos a Dios a través de su palabra, a través de pasar tiempo con Él. Cada vez, hay muchas veces, por ejemplo, hoy antes de grabar, llamé a mi esposa y quien contestó fue mi hija. Mi esposa Karen y Kaylee, mi hija, tienen tonos de voz, metales de voz bien parecidos. Y Kaylee empezó a hablar como si fuera su mamá. Obviamente, ya yo conozco la forma de hablar de Kaylee. ¿Qué palabras usa? ¿Qué sentidos, qué entonaciones le da a ciertas cosas? Y lo mismo con mi esposa. Así que rápido pude identificar que no era ella. De la misma forma, si aprendemos a pasar tiempo con Dios, permitirle al Espíritu Santo en nuestras vidas tener tiempos con Él, de conexión con Él y leer la palabra, créame, aprenderemos a escucharlo mejor, lo conoceremos mucho más. Y eso, créame, nos va a dar la oportunidad de poder identificar, examinar cuando recibamos una palabra. Usted no juzgue a la persona,
Pero cada palabra que usted reciba, fíltrela por la palabra del Señor. Cada palabra profética, mensaje, noticia que usted reciba, cosa que lea en las redes, no la crea de primera instancia. Llévela a la presencia de Dios y también llévela a la palabra. Es una forma sabia de que a usted no le metan gato por liebre, de que a usted no le vendan una cosa que no es y que lo cojan, ¿verdad?, de mango bajito o de tontejo, como a veces decimos por acá en Puerto Rico. Es importante que aprendamos a hacer eso. Yo creo que en la medida en que pasemos tiempo con Él y en la medida en que podamos leer su palabra, cuando usted le hace énfasis a eso, usted va a ser transformado. Creer de forma extraordinaria, conocer a Dios de forma extraordinaria, nos va a llevar a vivir una vida extraordinaria en estos tiempos que no son tan ordinarios. Permítame añadir otra cosa más. No solo conviene creer de forma extraordinaria, no solo conviene conocer a Dios de forma extraordinaria, sino también es necesario practicar la voluntad de Dios de forma extraordinaria. Y habrá alguien que ahora mismo me diga, pastor, pero es que eso de extraordinario suena como que, tan grande, qué difícil. Doctor, yo no sé hacer eso, porque extraordinario es algo que suena bien rimbombante. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Cuando digo extraordinario, es que se sale de lo ordinario. Lo que la gente hace comúnmente es lo ordinario. Lo que hacemos por encima de lo ordinario es aquello que se convierte en algo extraordinario y nos bendice. Por eso, yo creo que en la medida en que nos esforcemos en hacer un poco más, cada día un poco más de esto que te estoy comentando, vamos a transformar nuestras vidas y vamos a tener ecos no solo en la eternidad, sino también en nuestras vidas, en nuestra familia y en cada cosa que vamos a estar haciendo. Créeme, salirnos de lo ordinario se convierte ya de por sí en un acto extraordinario de grandeza. Tú y yo comencemos a practicar. Y a eso voy. Tenemos que aprender a practicar la voluntad de Dios cada día. La voluntad de Dios en cada espacio. La voluntad de Dios cuando nos levantamos, cuando nos relacionamos con cada persona. La voluntad de Dios debe ser lo principal en cada cosa de nuestra vida. Por ende, cuando usted y yo comenzamos a practicar la voluntad de Dios todos los días, cada paso se vuelve algo genial. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía en 2 de Timoteo capítulo 4, al final, le decía a Timoteo, mantén la calma en todo momento. Eso es practicar la voluntad de Dios. Jesús decía que tuviésemos calma porque su yugo, su trabajo, su designación ministerial era de bendición. Que soportáramos, dice Pablo, las cosas que vengan contradictorias y que siempre anunciáramos buenas noticias, que hiciéramos bien nuestro trabajo. Practicar la voluntad de Dios conlleva cada día tomar su cruz. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vive el cine y captura tus mejores momentos con The Legend Studios. Somos una compañía apasionada por contar historias a través del cine y la imagen, ofreciendo películas completamente gratis y servicios profesionales de fotografía y videografía a precios accesibles. Ya sea que busques entretenimiento de calidad o inmortalizar tus momentos especiales, estamos aquí para ti. Síguenos en YouTube, Facebook e Instagram como @The_Legend Studios y únete a nuestra comunidad, cine, creatividad y recuerdos inolvidables en un solo lugar.
Ministerio Volver a Soñar Inc. Somos la comunidad de fe y familia que buscas. Servicios viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la carretera 545, kilómetro 6.5, en el barrio Los Llanos de Coamo. Búscanos en las redes sociales como MVASI o llama al 939-458-6248. Ministerio Volver a Soñar Inc. El lugar del avivamiento donde Dios restaura sueños y defiende destinos. Mecánica del Sur, tu taller de confianza. Auto Parts, Quick Labor, mecánica liviana, venta de piezas para auto americano, japonés, coreano, europeo. Carretera 153, kilómetro 12.3, sector La Flores, en Coamo, al lado del garaje Total. Teléfonos 787-207-7099 o 558-0051. Mecánica del Sur, la calidad y la excelencia nos distingue. AM Accounting Services. ¿Te abruman los números, los impuestos y la contabilidad? No te preocupes más. En AM Accounting Services nos especializamos en soluciones financieras para negocios de todos los tamaños. Ofrecemos contabilidad y estados financieros, impuestos federales y estatales, nómina y asesoría fiscal, registro de corporaciones, licencias y permisos y mucho más. Deja tu empresa en manos expertos y concéntrate en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio. Llama hoy mismo al 787-612-7331 y agenda tu consulta. AM Accounting Services, dando valor a tu tiempo. El texto, cuando Jesús lo expresa, dice literalmente que hay cosas de nosotros que van a morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, hay cosas de mí que voy a tener que dejar, que transformar. No es que yo voy a dejar de ser yo. Ahora voy a ser yo de acuerdo a los pensamientos de Dios. Voy a tomar mi cruz cada día. O sea, hay una disciplina, hay una muerte, hay algo que en mí tiene que morir todos los días si quiero seguir a Jesús. Eso es lo que me refiero cuando digo que tenemos que aprender a practicar la voluntad de Dios. Dios coloca en nosotros el querer como el hacer. Nos toca a nosotros aceptar esa idea de Dios en nuestras vidas, caminar con ella. Hay cosas que Dios constantemente nos quiere dar, nos quiere enseñar, pero nosotros tenemos que ser suficientemente abiertos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Date la oportunidad hoy de encontrar y caminar la intención que Dios tiene para ti. No hay nada más grande. No hay nada mejor ni que te dé más paz que caminar en aquel propósito que Dios pensó para tu vida. Él dice en Isaías que Él tiene planes y pensamientos para nosotros para darnos bienestar, paz. Y a veces sus pensamientos y sus planes y su voluntad no parecen que a nosotros nos guste. No, incluso nos resistimos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros porque en más de una ocasión pensamos que Dios tiene que estar pensando en otra cosa, o se tiene que haber olvidado, o Dios no está por todo esto. Porque su idea para nosotros en ocasiones es demasiado difícil de entender. Pero si Él sabe, si Él nos conoce, si Él nos diseñó, ¿tú no crees que Él también sabe qué es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida? Así que comienza en el día de hoy a caminar con todo lo que Él tiene para ti y en su voluntad. Practica su voluntad todos los días. Cree, lo conoces y practica su voluntad. A esto permítame añadirle 2 puntos más. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:2, en la versión Reina Valera dice que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Dios quiere que aprendamos a predicar o a anunciar su intención, sus buenas noticias de forma extraordinaria. La Biblia dice que cuando Jesús en Marcos fue a irse, nos dejó lo que comúnmente llamamos la gran comisión, que fuéramos por todo el mundo y enseñáramos las buenas noticias de Jesús. Eso es lo que significa el Evangelio, buenas noticias, que el reino de los cielos se acercó y que hay una oportunidad de reconciliarnos con Dios. Pablo dice que nuestro primer ministerio, 2 de Corintios 5,
es reconciliar al mundo con Dios. Somos creadores de puente. Nuestra misión es crear oportunidades para que la gente lo conozca. Pablo dice, quiero que anuncies el mensaje de Dios en todo momento, que insiste en anunciarlo, aunque no parezca ser el mejor instante. Muéstrale a la gente lo que tiene que trabajar, muéstrale, anímalo, que encuentren en Dios la intención. La gente necesita escuchar la verdad de Dios, no una verdad que se acomode a nosotros, no una verdad que se acomode a ellos. Es una verdad que los transforme y los acerque a lo mejor que Dios tiene para ellos. Así que busca formas distintas. Sé intencional en compartirle a la gente que Dios los ama, partiendo siempre desde el amor. No hay nada más poderoso, no hay un don, no hay un ministerio más poderoso que aquel que parte desde el amor. En 1 Corintios capítulo 3, esos primeros versos, el apóstol deja establecido que el amor tiene más relevancia que toda la fe, que toda la profecía, que todas las obras que podamos hacer. Así que compartamos el amor de Dios. Compartamos su instancia. Ahora, no es un amor que condona todos los pecados. No es un amor que le pasa la mano. Porque amor sin disciplina lo que crea son hijos rebeldes y gente que no tiene fundamento. Dios, dice la Biblia, que al que ama, disciplina y corrige. Él quiere que nos parezcamos a Jesús, y en ese proyecto, en más de una ocasión, nos va a tocar ser corregidos. Entonces la gente quiere ser ellos como a ellos les dé la gana y que Dios los acepte como es. Sí, Dios te acepta, pero no quiere que termines así. Dios quiere que seas como Jesús. Por eso anunciamos el Evangelio, predicamos de él. Finalmente, una idea que ha cruzado mi mente, no solo vale creer de forma extraordinaria, conocer a Dios de forma extraordinaria, que nunca lo vamos a terminar de hacer, practicar su voluntad de forma extraordinaria todos los días, predicar y anunciar su amor todos los días de forma extraordinaria, si no aprendemos a cultivar relaciones extraordinarias en nuestra vida. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice Pablo, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. La versión Reina Valera dice, a estos evita. ¿Por qué debo tener cuidado con quién me relaciono? Porque, como dice 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones, las malas amistades echan a perder buenas costumbres. Y lamentablemente le prestamos mucho oído a lo que dicen los demás. Hoy en día, particularmente, no solo le prestamos atención a lo que dice la gente directamente, sino lo que dicen en las redes de nuestras vidas. Un like o un no like significa tanto para la gente de hoy. Hacemos tantos esfuerzos para que nos aprueben, para ganar views, para ganar aprobaciones, para ganar el famoso like, el pulgar hacia arriba, que nos olvidamos que eso en el fondo no se traduce en gente que aporte a mi vida. Tenemos que aprender a relacionarnos íntimamente con gente que nos sume, no que nos reste. Y somos tan complicados a la hora de definir y de elegir gente que realmente bendiga nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado porque estamos en un tiempo que lo que escuchamos está teniendo demasiada influencia en lo que decidimos ser. Entonces vivimos
de lo que otros dicen. Vivimos de los comentarios sin pensar y sin filtrar de gente en los medios. Por algo le llaman influencers. Porque de una forma u otra influyen y apelan y transforman mentalidades y opiniones de gente. Persuaden a las personas. Si no estamos firmes, si no estamos seguros y no tenemos una fe extraordinaria y a la par conocer a Dios de forma extraordinaria y no practicamos de forma extraordinaria esto, cometemos el error de dejarnos manipular, influenciar y persuadir por cualquier persona ordinaria. Así que al final de esto, no es un tiempo que estamos viviendo para tener miedo. Es un tiempo, una temporada para vivir una forma diferente. Sí, hay gente a nuestro alrededor que claudica, que no cree, que tiene miedo. Pero si pones a Dios como el énfasis de tu vida, yo te garantizo que en este tiempo ordinario o nada ordinario, puedes tener una vida extraordinaria. Te doy las gracias por habernos prestado atención durante este rato. Te invito a que nos sigas semanalmente. Vamos a estar subiendo contenido como este. Contenido que edifica, contenido que motiva y contenido que va a transformar vidas. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Énfasis PR Podcast. De la misma forma en el resto de las redes sociales, Facebook, Instagram. Síguenos, Énfasis PR. Así que puedes comunicarte con nosotros, escríbenos, danos like, compártenos. De esa forma más personas pueden encontrar una temporada nueva en sus vidas. No olvides que cuando pones énfasis en Dios, tu vida cambia para siempre. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.